Bienvenido y pasamos a nuestra siguiente invitada. Se trata de la ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maino, a quien ya le agradecemos por haber estado con nosotros y pues sobre todo por aceptar la invitación. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está Jeff? Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias también a Nuevamente. usted, ministra. Vamos a llevar a cabo la entrevista que hemos pactado para el día de hoy. El tema de ciberseguridad, y hacia allí quiero plantear la conversación, ministra. Aquí en el Ecuador hackean a la CNT, hackean a la policía, hackean a la NT, hackean a todo mundo. ¿Hay algo, o sobre todo hay algún sitio web que esté salvado de los ciberataques, ministra? Bueno, allí quiero hacer una precisión. La Policía Nacional no ha sido hackeada y la ANT tampoco. En su momento Es lo un denunciaron, ¿no? sí, efectivamente, eso es un tema en el que estamos trabajando, pero yo le puedo indicar, porque luego se hizo la aclaración, eso fue un tema interno. Entonces tenemos que distinguir lo que es, y esto es un poco que aprovechando el foro, digamos que la ciudadanía también se puede ir informando, que un hackeo o un ciberataque es un ataque externo de un tercero que incursiona en información con fines delictivos. Ok. Eso no es siempre lo que sucede. Puede haber desperfectos, puede haber temas internos, puede haber mal manejos de información. O sea que no siempre es así. Tal vez es el término que coloquialmente se utiliza. Ok. Entonces, a la siguiente parte de su pregunta, no solo las páginas web tienen que estar protegidas, sino toda la información. De las instituciones, de las personas, de las empresas, de todo, ¿no? La ciberseguridad es mucho más que las páginas web, también. Pero Y es hoy un por tema hoy mundial, global, no solo del Ecuador, global. pero hoy Porque la por hoy, ¿hay información. esa seguridad aquí en el país, ministra? Estamos trabajando mucho en la seguridad. Hemos subido en el índice de ciberseguridad desde el año 2020, o mejor dicho, durante el año 2021. Nuestro índice global, que no es nuestro, es medido internacionalmente, porque repito que la ciberseguridad es un tema mundial. Estaba en 25 puntos. Estamos en 30. Hemos Subió. subido 3.7 puntos, el Ujú. tope 100. Ningún país del mundo es ciberseguro. Ok. Ninguno. ¿Por qué? Porque a medida que el mundo evoluciona a lo digital, tienes mucha más información en línea y tienes mucho más que proteger, y a su vez la parte delictiva también evoluciona. Entonces, en términos de ciberseguridad, lo importante no es realmente decir que no te van a atacar, sino que el ataque no va a prosperar. De eso se trata la ciberseguridad. Y para que existan este tipo de acciones, ¿qué se está llevando a cabo por parte de las entidades gubernamentales para poder contener estos ataques cibernéticos? Excelente, esa es la reflexión, ¿cómo los contienes? Porque evitarlos, como digo, es un tema delincuencial, Ujú. pero sí tienes que hacer gestiones. ¿Qué hemos hecho? Desde el lado de Mintel somos responsables de la protección y de las medidas de prevención. ¿Qué hemos hecho? En el país hemos capacitado a todos los oficiales de la administración pública, que son aquellos que protegen la información, en este tema específicamente. Medidas de prevención tecnológicas, humanas, claves y seguridades. Adicionalmente, hemos conformado como gobierno nacional, porque este es un tema de importancia no solamente para los temas digitales, sino para todo el gobierno nacional, y así lo entendemos. Hemos conformado el Comité Nacional de Ciberseguridad, integrado por la Presidencia de la República propiamente, el Ministerio de Defensa, CIE, o sea, Inteligencia, el Ministerio de Gobierno, Cancillería y nosotros, Mintel, quienes lo presidimos. Cada uno de nosotros tiene diferentes funciones. Cancillería maneja la parte de relaciones internacionales, porque estos temas son también delitos internacionales. Un ciberataque real, no un tema de mal manejo de información interna, para diferenciar. Un ciberataque real normalmente tiene 3 jurisdicciones. Ok. Se origina en un país, pasa por otro y llega al tercero, que es el afectado. Por tanto, siempre tiene un tratamiento delictivo internacional, y tiene que entrar para eso Cancillería y Gobierno, Ujú. Fiscalía inclusive. Entonces, bueno, hemos conformado este comité, estamos trabajando en la actualización de políticas de ciberseguridad, hemos fortalecido el ECUCERT. ¿Qué es el ECUCERT? El centro de alertas que está integrado con una red mundial. En Ecuador está el ECUCERT, que es parte de esta red mundial que te avisa cuando hay un ataque, qué tipo de ataque es, cómo incursionó en cualquier país del mundo. Sobre Ese ese tema centro. que usted acaba de mencionar, ministra, quiero hacer un poco el cuestionamiento ahí. En EcuCert, la semana pasada, varias personas que se dedican al tema de análisis informático y demás nos hacían llegar información y decían, este sistema es vulnerable, pero totalmente. O sea, es vulnerable a una serie de ataques, no está seguro en su totalidad. Usted dice que forman parte del mismo, que
tienen el respaldo para que hayan las garantías hacia contener los ataques del mismo. Pero, ¿cómo se puede hablar de que se están tomando acciones respecto al tema cuando el centro que debería cuidarnos de ciberdelincuentes, como es el EcuCert, es vulnerable, pero de una manera que llama la atención y que preocupa? Creo que eso no está tan técnicamente correcto. El EcuCert solamente es un centro de alertas, no maneja información, por tanto no podría ser vulnerable. Es como una respuesta armada, es una alarma. Simplemente recibe información y cruza información de qué está pasando en ataques en el mundo. Entonces, tal vez ahí hay algún tipo de imprecisión. Más bien lo que nosotros hemos hecho en el EcuCert, que imagínese, Jeff, el EcuCert solamente alertaba al sector de telecomunicaciones de los ataques que habían en el mundo, pero no le alertaba a otros sectores. Entonces, solamente servía para ese espacio reducido. ¿Qué hemos hecho? Hoy, a través de convenios, porque realmente al Mintel y al EcuCert solo le corresponde la administración pública central, el gobierno ejecutivo, la función ejecutiva, inclusive estamos llegando a otras funciones del Estado para avisarles cuando hay un ataque en cualquier parte del mundo y cómo fue. ¿Para qué sirve esto? Para lo que le corresponde al Mintel, y en este caso la herramienta es el EcuCert, la prevención. Si saben que viene un troyano de tal calidad que ingresa por tal mecanismo, se lo bloquea y no se lo permite entrar. Ese es el objetivo y el fin del EcuCert. Ellos no manejan información. La información se maneja en otro lado, la información cruzada de gobierno en otra plataforma. Entonces, tal vez ahí hay un tema. Y la otra cosa que quiero remarcar un poco para concluir o concretar en el tema, que es lo más importante, es cuál es la consecuencia de un ciberataque. Un ciberataque, ¿qué busca? Inmovilizar tu información o llevársela. O eventualmente, si ella es el delito más alto, busca algún tipo de secuestro y pago por rescatar la información. Quiero ser muy contundente en este tema y gracias por permitirme explayarme en eso. Los efectos de los muy pocos ciberataques reales que han habido, porque ha habido afectaciones tecnológicas, sí, varias, y es verdad, y como decíamos al inicio, usamos la palabra siempre, pero no siempre es eso. Los que han habido, inclusive los otros errores humanos o accesos no debidos, no han afectado a la información de las personas. Y eso es lo que debe de importarnos. En un espacio ciberseguro, el punto es que tu información esté segura. Entonces, si hay un acceso a una intrusión o un ciberataque, que son diferentes cosas, lo importante es que tu información no sea mal usada. Y eso, los ecuatorianos hoy podemos decir que en el año 2021 no sucedió. Nadie vio afectada su información, no hubo fines ni económicos, ni delictivos, ni de ningún otro tipo con la información de las personas que hayan estado en los lugares que han sido accedidos o eventualmente aquellos que sí sufrieron ataques. Por ende, está protegida la información de los ecuatorianos. Hasta ahora lo hemos hecho muy bien. Los ataques van a seguir perfeccionando y nosotros tenemos que seguir evolucionando. Acordémonos que en telecomunicaciones y en el mundo digital las cosas evolucionan 5 veces más rápido que en el resto. Por tanto, esto es una campaña constante, pero hasta hoy puedo decir y sumo que dentro del área de gestión del Mintel está la DINARDAP, que es la Dirección de Datos e Información Pública. Ellos son los encargados de la protección de información y hoy, cuando hay un incidente de estos, acude no solo la policía, acude Arcotel, que es el que maneja el EcuCert de alertas y está acudiendo también, ese es el protocolo que hemos armado, la DINAR. ¿Qué es lo que va a hacer? Proteger los datos inmediatamente. Y en eso hemos sido muy exitosos. No creo que haya alguien que pueda decir que ha visto afectada su información. Entonces, el problema no es el ataque, es que no tenga el efecto. Y eso lo estamos logrando y tenemos que seguir trabajando. No estoy diciendo que estamos en el índice perfecto. Hay una campaña muy agresiva por perfeccionarnos tecnológicamente en conocimientos. Estamos trabajando con la cooperación internacional de los más agresivos que hay, con el Comité Internacional Antiterrorismo, CICTE, de la OEA, ONU, BID, Banco Mundial y Gobierno de Estonia, que usted conocerá muy bien, es el más avanzado del mundo en el tema de seguridad digital. Ya vinieron, van a volver a fines de este mes y estamos en una capacitación y en un proceso de tratar de ser lo más ágiles posibles en avanzar en este tema, ¿no? Y finalmente, a ver si me olvida algo, EXI, Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información. ¿Qué es eso? Antes no existía en el país. Nosotros hemos hecho un protocolo de seguridad en cada institución de gobierno. No lo hemos hecho nosotros, les hemos dado las pautas y hemos asegurado que todos lo han hecho. 108 instituciones, que son las que suman la función ejecutiva, y hemos sugerido a las otras funciones, porque ahí no tenemos la competencia, lo han activado. Quiere decir que es como, lo pongo coloquialmente, cuando usted tiene un tema de un incendio y tiene que hacer un protocolo de evacuación, ese protocolo de evacuación equivale al EXI. ¿Y en qué consiste? En proteger la información y levantar los servicios de la institución de nuevo.
Fíjese, eso hoy toda la administración pública lo tiene, por eso podemos decir que su información está más protegida, porque ya si hay un incidente se sabe qué hacer. Tampoco podemos decir que hay un 100%, porque en temas delictivos nadie puede decir que esté completamente librado, y es un Claro. tema nuevo. Ecuador es nuevo, nuestra tecnología pues todavía es muy básica, pero estamos trabajando en el tema con mucha seriedad, y creo que hasta hoy con los recursos y los conocimientos que ha habido y el nivel de agresividad que hay globalmente en este tema, lo hemos hecho bastante bien. Ahora, otro de los puntos también para llevar a cabo, digamos, la protección de los datos de las personas es el proyecto de ley que se está tratando en la Asamblea Nacional de precisamente la protección de datos de todos los ecuatorianos. Un poco cómo está avanzando ese tema, si bien obviamente esto le compete netamente al legislativo, pero desde el Ministerio de Telecomunicaciones ha habido algún tipo de presión tal vez para que los asambleístas se pongan a camellar en lugar de ponerse a realizar exhortos que no sirven para nada. ¿Hay algún tipo de Me presión hace sobre la reír ley? usted y yo iba a estar seria. Bueno, le cuento que la semana pasada nosotros en el sector de Telecom, Mintel y la Dirección de Datos Públicos, y le voy a hacer llegar la publicación, si quiere se la puedo compartir, presentamos ya oficialmente a la Presidencia de la República un proyecto de reglamento de ley de protección de datos públicos, que lo hemos levantado por meses con cooperación internacional y trabajando en conjunto con diferentes sectores como los tecnológicos propiamente, que no los repito para no aburrirlos, registros de datos públicos, registros de la propiedad, notarios, la asociación propiamente de ciberseguridad que es privada, la Asociación de Protección de Datos y así muchas instituciones que la Corte Nacional de Justicia, con quien estamos trabajando, nosotros como Mintel hacemos una gran articulación con otras funciones del Estado por la transversalidad de mi cartera. Y mire que usted me lleva a un campo con el que normalmente no tengo la oportunidad de conversar, que es el tema de protección de datos y de información. Nosotros como Telecom somos más conocidos por manejar las telecomunicaciones, la conectividad, internet y esto, ¿no? Pero la mitad de nuestro trabajo y tal vez la parte más crítica es el manejo de información. Entonces hemos presentado al Ejecutivo este borrador de reglamento de protección de datos y lo que está pendiente es la configuración de la Superintendencia de Protección de Datos Públicos, que ya ahora se tiene meses para su conformación, ¿no? De este año, lo que queda del año, para integrarse. Entonces hemos avanzado mucho en ese reglamento, esperamos que el Ejecutivo, la Presidencia, pues lo revise, lo entregamos la semana pasada, y allí lo que hemos establecido son los parámetros internacionales, porque nosotros, como le decía, trabajamos muy internacionalmente. El mundo digital es global. Y Ya que menciona el tema de la digitalización y demás, ¿cuáles son los avances que se está teniendo a nivel país en este tema? ¿Por qué le hago esta consulta? Por ejemplo, cuando ya se propuso una de las acciones por parte de las distintas autoridades sanitarias para tratar de contener la pandemia y sobre todo para promover el tema de la vacunación, fue que se presente el carnet de vacunación. Pero yo le molestaba al gobierno y a las autoridades porque decía, el carnet de vacunación es un papel tal cual, y yo no sé si es que tal vez por allí, este es el carnet de vacunación, una cartulina ahí con los datos de las personas. ¿Cómo, o sobre todo, qué se está haciendo para tratar de promover la digitalización, para tratar de que las tecnologías avancen y demás? Que, por ejemplo, se lee el código QR y qué sé yo, que de esa manera digan, esta persona sí está vacunada y que no sean propensos a un tema de falsificación, como ya lo denunció el mismo Ministerio de Salud. Sí, mire, el tema de la digitalización es muy importante y eso me da la oportunidad de hablar de las tres cosas, aristas que maneja el Mintel: telecomunicaciones, información transversal de todo el gobierno, de integración de la misma, y la tercera, digitalización y lo que se conoce como gobierno electrónico. Nosotros trabajamos muy seriamente también en ese tema. Le puedo decir que en gobierno electrónico nosotros tenemos la responsabilidad de también, dentro de ese concepto, simplificar los trámites. Y en eso hemos avanzado en 358 trámites simplificados. En registro civil, como usted habrá notado, como conoce, ahora los turnos son en línea, se consiguen, se gestionan y se pagan en línea, y solamente se va directamente ya al trámite de la cédula, por tanto, de recibir la cédula. Por tanto, se acabaron las filas para hacer turnos. En el tema de salud, usted puede acceder ya a su carnet digitalmente en la página gov.es. Eso ya se implementó, y ahora con el teletrabajo estamos avanzando mucho más en eso. Estamos trabajando de la mano los últimos días, hoy justamente de nuevo con la Presidencia de la República, para articular una digitalización mucho más rápida. Habló de 358 trámites.
Habló de Sí, 358 trámites que ya están digitalizados, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuántos faltan o hacia qué cantidad necesitan llegar para tener mayor digitalización? mire, nosotros tenemos una agenda que se llama, la hemos identificado como Ecuador 20, Digital 2025. Presidimos como Mintel 4 de 5 asociaciones de toda la región de América Latina y el Caribe en el tema digital. A partir de este gobierno, la mayoría de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una pauta para poder marcar en toda la región de una agenda digital regional, y en esto entra el roaming. El roaming tiene que ver con el roaming de la región andina. Que ya hoy por hoy no se paga. Hemos eliminado el roaming en la región andina, queremos llevar esto a la región de toda Latinoamérica. ¿Por qué lo menciono? Porque va de la mano con la simplificación de trámites. Si hoy usted puede llamar a un país de CAN, que puede ser Colombia, Perú o Bolivia, y luego pudiera llamar o escribir o conectarse con todo el resto del continente, su integración económica sería mucho mayor. Y estamos hablando ya de comercio electrónico. En el comercio electrónico, no solo en el país, sino internacionalmente, tiene que haber menos trámites. ¿En qué nos hemos enfocado? ¿Qué son esos 358 trámites? Justamente temas de comercio exterior. Hemos eliminado, recortado o reducido procesos. El trámite tiene detrás un proceso, entonces hay que reconstruir el proceso para ver, no digitalizar un trámite, y eso es lo que es nuestra lucha. No es solamente poner en la web lo mismo que tenías en el papel. Eso no es simplificar. Okay. Eso es solamente digitalizar. La simplificación quiere decir que debes de quedarte con los procesos necesarios e indispensables y no más. Y luego subirlos. Por tanto, es doble trabajo porque hay que estudiar cómo es el proceso, realmente reducirlo, racionalizarlo y entonces subirlo a un mundo digital. Ese es el objetivo. Y eso, una vez que lo construyes, normalmente un proceso va atado con otro. Por ejemplo, si usted quiere hacer algo de comercio, seguramente necesita un registro sanitario. Va a tener que irse a otro lado. Entonces, esa integración también, por eso es que el Mintel la maneja, porque hacemos una integración de información en otros sectores. Nos hemos concentrado en comercio exterior y en temas productivos por disposición de la Presidencia de la República por apoyar en la economía. Porque lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con la economía y que hoy es digital. Si usted se fija, la economía es digital en el mundo. Claro, por eso la simplificación de trámites y procesos es indispensable. Y se espera avanzar hacia allá, sin duda. Ministra, cambiando un poco de tema, algo que usted comentó también es el tema, por ejemplo, de los puntos de Wi-Fi, de la conectividad con la ciudadanía y demás. Hoy por hoy ya es digamos, de una manera mucho más cotidiana hablar del tema de fibra óptica y demás. Pero ¿cómo están los avances en este tema en cuanto a la capacitación de personas para trabajar en el tema? Porque hay, por ejemplo, denuncias que dicen no existen los técnicos para que instalen este tipo de servicio de Internet, hay ciertas operadoras que no lo garantizan al 100%. ¿Cómo está ese tema en específico de la fibra óptica, ministra? Mire, precisamente la pandemia, lo que decíamos, nos subió 5 años en desarrollo tecnológico. Al mundo, ¿no? Esto es al mundo. Y sin embargo, las personas, también en el mundo, no hemos tenido humanamente la posibilidad de evolucionar 5 años de golpe, en apenas 1 o meses, que fue el tiempo de la pandemia más crítico en el año 2020. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, las capacidades humanas en temas de tecnología, en temas digitales, está por detrás de la tecnología en su evolución actual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con CENESID para que nos ayuden a impulsar en las universidades carreras más específicas o mayores cupos para este tipo de capacidades que son ya no las capacidades del futuro, mi querido Jeff, son las del presente. Son las necesidades del presente. Entonces sí, yo no puedo decir que estamos listos, más bien puedo decir que invito a que la gente se motive, a que la gente se interese por este tipo de actividades y de carreras que son el trend en Ecuador y en el mundo, y una necesidad que ya nunca más va a reducirse, ¿no? Pero hay las condiciones para que las personas que están interesadas en el tema empiecen a trabajar y empiecen a capacitarse en eso. Es decir, hay las condiciones en el país para que puedan ser productivos en ese punto. Se necesita precisamente esas especialidades, pero lo que le mencionaba es que no necesariamente hay la cantidad de gente que tiene esos conocimientos. Por eso los invitaba a que se interesen por estudiar, incursionar en este tipo de carreras u oficios, porque también hay temas más técnicos. Es muy importante, porque cupos o necesidades de trabajo sí las hay, eso los vivimos. En cambio, no hay la suficiente capacitación en el tema porque es una carrera que en Ecuador todavía era medio nueva, pero ahora ya no es el futuro, como le decía, es el presente. Sí, no. Tenemos que saltarnos algún tiempo, ¿no? Años para empatarnos con la actualidad. La pandemia cambió el mundo, sí.
Como para finalizar, ministra, agradeciéndole por su tiempo. Sí, la pandemia cambió al mundo y uno de los sectores que fueron más afectados fueron sin duda el sector rural donde conectarse o donde tener teletrabajo, tener estudios vía Zoom y demás es complicado. Hoy por hoy, ¿cómo se está manejando y cómo se garantiza el acceso a Internet, por ejemplo, de los sectores rurales? ¿Cuántos puntos de Wi-Fi gratis hay y cómo se está llevando a cabo este proceso? Mire, a mucha honra yo le puedo decir que excedimos con el proyecto de gobierno para el año anterior. Y lo pongo facilito, 47 parroquias es lo que nosotros conectamos, o sea, casi 50 en el semestre anterior, 2021, y lo normal es 5 por año. Hicimos 50 en 6 meses. Eso equivale a 336.000 personas. Río Verde, Sixic, Sucúa en la Amazonía, he mencionado las 3 regiones del país, con poblaciones pequeñas, pero hemos ido sumando muchas hasta llegar a 335.000 personas que nunca tuvieron nada, absolutamente. En Wi-Fi son 1.855 puntos Wi-Fi ubicados ¿dónde? 1.500 escuelas, 250 centros de salud, o sea, justamente para que puedan atenderse servicios públicos. Y lo más importante es que de 2G, o sea, solamente voz, llegamos a datos, o sea, comunicación integral 4G, a 1.3 millones de personas. Si usted suma, es 1,5 millones de personas que hemos o dotado o realmente es dotado de conectividad, claro. Porque si usted lleva 2G a 4G es como que recién lo conecta. 1,5 millones de personas sin recursos del Estado, vía responsabilidad social de la empresa privada, del sector de telecomunicaciones y de otros sectores productivos que nosotros, con la gestión nuestra del ministerio, hemos llevado a que suceda. No, esto no ha implicado 1,5 millones de personas beneficiadas con conectividad 4G en todo el país, o que no tuvieron o que tenían muy deficiente o muy escasa, han sido conectadas a través de la empresa privada como contribución de responsabilidad social. ¿Y qué tan real es y va a ser acá en el país la llegada de 5G? Ya 4G creo que la discusión ya se lo ha llevado en su momento, ya se está nuevamente evolucionando las tecnologías y la conectividad en sí. Pero ¿qué tan real es esto de los 5G aquí en el país, ministra? Bueno, nosotros cuando todavía tenemos un país desconectado y poblaciones que, mire, fíjese que en tiempos anteriores esto sería como que estuviese en una isla. Claro. Cuando una población, una localidad no tiene conexión, está completamente aislada del mundo, porque la información hoy es la integración al mundo. Dicen que la información es el nuevo petróleo. Imagínense una localidad que no tiene acceso a eso. No es a la conectividad, es a la información verdaderamente. Entonces, tenemos que trabajar primero en llegar a eso. Las condiciones de 5G requieren una implementación de recursos bien grandes. Entonces, sí se va a comenzar a trabajar en el país, pero por localidades o con tipo pilotos o zonificaciones. ¿Cuándo se va a empezar? Hay proyectos todavía, no le puedo especificar fechas porque esos proyectos aún no han sido aprobados. Y es un tipo de tecnología que aún no está regulada en el país. Tenemos que emitir la regulación para eso, para ver cómo se va a retribuir al Estado y qué controles habría. Entonces, no lo veo en el próximo año, por lo menos. Nuestra intención es continuar con la conectividad. ¿Y sabe por qué? Por lo que usted dice. Porque un país digital y un Ecuador 2025 digital, si la gente no está conectada y las empresas no están conectadas, no es posible. Entonces hay que conectarlos con la tecnología posible hoy, que es la misma tecnología integrada, y luego evolucionar a una superior. Estaremos pendientes del tema y sobre todo cómo se vaya a llevar a cabo el proceso de trabajo desde el Ministerio de Telecomunicaciones liderado por usted, ministra, y pues siempre la invitación acá cuando exista la noticia también pertinente y coyuntural. Queremos agradecerle a la ministra Viana Maino por haber estado esta mañana con nosotros. Ministra, muchas gracias. Gracias, Jeff. Un gusto. Igualmente, que tenga usted un excelente día. Muy bien, buen día. Hasta luego. Estas fueron las declaraciones de la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, en